Hola a todos, en este video hablaremos acerca del concreto polimérico modificado, su composición, sus características y propiedades, entre otras cosas que es importante conocer acerca de este material. En la historia de la construcción siempre se han buscado alternativas para mejorar las técnicas utilizadas en esta labor de manera empírica. Desde la antigüedad hasta nuestros días se han utilizado diferentes materiales para construir nuestras ciudades y se ha innovado en la creación de nuevas alternativas. El concreto polimérico es un material hecho a partir de la sustitución total o parcial del cemento del mortero o concreto convencional con polímeros y reforzando el cemento con los mismos. Se diseña para mejorar el comportamiento físico y mecánico de estos. El concreto polimérico generalmente se clasifica por su tecnología de fabricación en tres tipos. 1. Mortero polimérico modificado PMM y concreto polimérico modificado PMC. 2. Mortero polimérico PM y concreto polimérico PC. 3. Mortero polimérico impregnado PIM y concreto polimérico impregnado PIC. En este video haremos énfasis en el concreto polimérico modificado. Este es una mezcla de agregados, cemento Portland y agua con soluciones de polímero añadido a la mezcla para lograr ciertas propiedades. Al igual que el concreto del cemento Portland, el mecanismo de curado primario para el concreto modificado con polímeros es la hidratación del aglutinante de cemento. Se debe tener en cuenta que los polímeros son macromoléculas conformadas por la unión de monómeros, cadenas de carbonos, frecuentemente unidas unas a otras formando una cadena lineal, obtenidos en forma artificial. Ejemplos de este tipo de compuestos son el nylon, el poliestireno, el policloruro de vinilo, PVC, el polietileno, etc. Algunos de ellos con sus respectivas características son los que se muestran en la siguiente tabla, como son poliamidas, acrílicas, poliéster, polivinílicas, elastano, polietilénicas, polipropilénicas, entre otras. Los modificadores poliméricos que han dado buenos resultados en el concreto se clasifican de acuerdo a homopolímeros, los cuales tienen una sola unidad estructural, monómeros. Copolímeros tienen varias unidades estructurales distintas, EVA, SBS. Elastómeros, al estirarlos sobrepasan la tensión de fluencia, no volviendo a su longitud original al cesar la solicitación. Posee formaciones plásticas con poca elasticidad. Haciendo un poco de historia, el concreto modificado se empezó a utilizar en las emulsiones para impermeabilizantes y después se empezaron a utilizar en la pavimentación, en riegos como tratamientos superficiales en frío y posteriormente se empezó a modificar el cemento para utilizarse cuando se requería un concreto de mejor calidad o mayor resistencia que la que ofrecía un cemento Portland normal. Este concreto puede tener un menor grado de permeabilidad o una densidad mayor que el concreto no adulterado de cemento Portland, pero todavía es esencialmente dependiente de un aglutinante de cemento para su integridad estructural, es decir, que aunque se adicionen los polímeros, es necesario mantener la mezcla convencional del concreto. La degradación del hormigón podría tomar más tiempo si es muy densa y por lo tanto tiene menos área de superficie. En un medio ácido, la mejora relativa de la resistencia química del hormigón modificado con polímeros sobre hormigón de cemento Portland no suele ser suficiente para asegurar su integridad estructural a largo plazo. Los principales modificadores utilizados en concreto son polímero tipo 1. Mejoran el comportamiento de la mezcla tanto a altas como a bajas temperaturas. Es fabricado con base en bloques de estireno, en polímeros elastométricos radiales de tipo bibloque o tribloque, mediante configuraciones de estireno-butadieno-estireno, SBS o estireno-butadieno, SB, entre otras. Se utilizan en mezclas asfálticas para carpetas delgadas y carpetas estructurales de pavimentos con elevados índices de tránsito y de vehículos pesados, en climas fríos y cálidos, así como para elaborar emulsiones que se utilicen en tratamientos superficiales. Polímero tipo 2. Mejora el comportamiento de mezclas asfálticas a bajas temperaturas. Es fabricado con base en polímeros elastoméricos lineales, mediante una configuración de caucho de estireno, butadieno látex o neopreno látex. Se utiliza en todo tipo de mezclas asfálticas para pavimentos en los que se requiera mejorar su comportamiento de servicio, en climas fríos y templados, así como para elaborar emulsiones que se utilicen en tratamientos superficiales.
El concreto modificado con látex es un cemento adicionado con un polímero, el látex, donde las moléculas recubren las partículas de los agregados y del cemento o mortero rellenando los huecos. Los principales tipos de polímeros usados en el concreto modificado con látex son caucho natural, estireno butadieno, SBR, y acetatos de polivinilo, PBA. El concreto modificado a base de látex se utiliza principalmente para tableros de puentes, rampas de estacionamiento, pisos y otras grandes extensiones de concreto expuestos a temperaturas extremas. Esto debido a la alta resistencia que brinda a congelaciones y descongelaciones. Otro de los usos comunes del látex es el de modificador de asfalto, mejorando el comportamiento de la mezcla asfáltica bajo una configuración SBR. Entre las características del concreto modificado con látex se encuentran: al ser el látex un polímero termoplástico, permite ser fundido sin presentar alguna modificación química permanente, por lo que al enfriarse adquiere la cualidad de flexibilidad de gomas y cauchos. Como las moléculas del polímero recubren todo el concreto ayudando a mantener altos niveles de humedad interna, la curación prolongada no es necesaria. Se recomienda colocarse a una temperatura ambiente mayor a 7 grados centígrados. Esto porque las emulsiones de látex tienen una temperatura por debajo de la del polímero y no se unen con facilidad para formar una capa delgada, resistente y duradera. Algunos concretos modificados con látex desarrollan un color marrón o verde después de ser expuesto a la luz solar, por lo que no es muy recomendable para las aplicaciones de parches donde el color no es el mismo. El concreto modificado con látex ofrece importantes ventajas como el desempeño superior a cargas, funcionamiento sobre sustratos no sólidos, resistencia a la compresión mayor a los 100 megapascales, amplio campo de aplicación, endurecimiento no mayor a los 3 días. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes como lo son los altos costos, baja resistencia frente al calor, contracción y dilatación térmica importante. Polímero tipo 3. Mejora la resistencia a las rodaduras de las mezclas asfálticas, disminuye la susceptibilidad del cemento a la temperatura y mejora su comportamiento a altas temperaturas. Es fabricado con base en un polímero de tipo elastómero mediante configuraciones como etil vinilacetato EVA o polietileno de alta o baja densidad, entre otras. Se utiliza en climas calientes en mezclas asfálticas para carpetas estructurales de pavimentos con elevados índices de tránsito, así como para elaborar emulsiones que se utilicen en tratamientos superficiales. Caucho molido. Mejora la flexibilidad y resistencia a la tensión de las mezclas asfálticas, reduciendo la aparición de grietas por fatiga o por cambios de temperatura. Es fabricado con base en el producto de la molienda de neumáticos. Se utiliza en carpetas delgadas, de granulometría abierta, tratamientos superficiales. El objetivo de modificar el concreto, adicionándole grano de caucho reciclado, es reducir el impacto ambiental ocasionado por los neumáticos después de que estos terminan su vida útil. El caucho mejora la absorción de energía y disminuye las vibraciones del concreto endurecido. Los concretos modificados con polímeros están constituidos por dos fases, una formada por pequeñas partículas de polímero hinchado y otra por el material cementante. En las composiciones de baja concentración de polímeros existe una matriz continua de material cementante en la que se encuentra disperso el polímero, pero si se aumenta la proporción de polímero en el concreto, se produce una inversión de fases, estando la fase continua constituida por polímero hinchado y la fase discontinua corresponde al material cementante que se encuentra disperso en ella. Esta micromorfología bifásica y las interacciones existentes entre las moléculas del polímero y los componentes del concreto parecen ser la causa del cambio de propiedades que experimentan los concretos modificados con polímeros. El efecto principal de añadir polímeros a los concretos es el cambio en la relación viscosidad-temperatura, permitiendo mejorar de esta manera el comportamiento del concreto a bajas y altas temperaturas. Las aplicaciones del concreto modificado dependen del uso y las necesidades que se requieran cubrir. Por ejemplo, el concreto asfáltico reduce la deformación permanente, proporciona mayor resistencia a la fatiga, permite el uso de capas más delgadas y brinda una mejor resistencia a la postcompactación. En pavimentos de drenaje, el concreto modificado permite una mejor retención de agua y mejora la adherencia del agregado.
También se utilizan membranas absorbentes intercapa de esfuerzos en donde se optimiza la absorción de movimientos horizontales producidos por grietas en la superficie. Además, mantiene las propiedades elásticas en cualquier temperatura, tiene buena adherencia y posibilita utilizar capas asfaltadas más delgadas. Por otro lado, en tratamientos superficiales se mejora la retención del agregado, se aumenta el rango de uso y se mejora la resistencia a tracción.